Mama, papá, estoy vivo. El grito destrozó el silencio del cementerio como un rayo caído del cielo. Elena dejó caer el ramo de rosas blancas. Renata sintió que las piernas le fallaban. En la entrada del cementerio de élite, entre lápidas de mármol y árboles centenarios, un hombre en silla de ruedas luchaba por avanzar sobre el camino de piedra. El rostro cubierto de cicatrices, una barba larga y sucia, ropa desgarrada, pero esos mismos ojos color avellana que Elena reconocería en cualquier lugar. No puede ser, susurró ella, aferrándose al brazo de su esposo. Este tipo está loco, dijo Renata, protegiendo a su esposa. Seguridad. El hombre sin hogar continuó acercándose. Las ruedas de la silla crujían sobre la grava. Papá, soy yo, Lucas, tu hijo. Elena sintió que el mundo giraba. 5 años. 5 años había venido a esta tumba cada domingo. 5 años de luto, 5 años de terapia, 5 años intentando aceptar que su único hijo había muerto quemado en ese terrible accidente. Y ahora un vagabundo en silla de ruedas con el rostro desfigurado grita que es su hijo. Una llamada a la acción en 40 palabras. Esta historia apenas comienza y cambiará tu alma. Escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad y la hora en que estás viendo. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ni un solo episodio. El guardia del cementerio corrió hacia ellos. Era un hombre corpulento en impecable forma física, entrenado para manejar situaciones delicadas. Después de todo, este era el cementerio más exclusivo de San Paolo, donde descansaban empresarios, políticos y celebridades. Señora, señor, por favor háganse a un lado, dijo el guardia, interponiéndose entre la pareja y el vagabundo. Llamaré a la policía. No, gritó Elena, sorprendiendo a todos, incluso a sí misma. Spear. Dio un paso adelante, ignorando las protestas de su esposo. Elena, por el amor de Dios, Renata la tomó de la mano. Este hombre claramente no está bien. Vámonos de aquí. Pero Elena no podía apartar la mirada del vagabundo. Había algo en el que no le permitía simplemente darse la vuelta y marcharse. ¿Cómo sabes el nombre de mi hijo?, preguntó con voz temblorosa. El vagabundo detuvo la silla a pocos metros de ella. De cerca, las cicatrices se veían aún más terribles. El lado izquierdo de su rostro parecía haber sido reconstruido. La nariz torcida, una oreja casi desaparecida. Mamá, dijo él, su voz ronca y dolorida. Sé que es difícil de creer. Yo mismo no lo creería, pero soy yo, Lucas Enrique Méndez. Nací el 15 de marzo de 1995 en la maternidad San Luis. Mi primera palabra fue, carro. Me rompí el brazo cuando tenía 7 años al caerme de un árbol en el patio. Tú lloraste más que yo. Elena se llevó la mano a la boca. Renata Palladesio. Cualquiera podría averiguar eso, dijo Renata, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. En mi cumpleaños número 15, continuó el vagabundo, me regalaste ese dije de tungsteno. Lo mandaste a hacer especialmente para mí. Tenía un grabado dentro, por siempre mi pequeño héroe. Dijiste que el tungsteno es uno de los metales más fuertes del mundo, igual que nuestro amor. Elena estalló en lágrimas, sus piernas cedieron y habría caído si Renata no la hubiera sostenido. Eso no está en los periódicos, lloró ella. Nadie lo sabe. Lo sé porque soy Lucas, mamá. Renata miró al hombre desfigurado en la silla de ruedas. Durante 5 años había venido a la tumba de su hijo cada domingo. 5 años de culpa por no haber retenido a Lucas en casa aquella noche. 5 años preguntándose por qué Dios le había arrebatado a su único hijo. Si eres Lucas, dijo Renata lentamente, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué no nos contactaste? ¿Por qué nos hiciste sufrir? El vagabundo bajó la cabeza. Porque no sabía quién era, papá. Perdí la memoria en el accidente. Recién empecé a recordar hace unas semanas. El guardia miraba de uno a otro, sin saber qué hacer. Señor Renata, dijo con incertidumbre, ¿llamo a la policía? Renata negó con la cabeza. No, todavía no. Suspiró profundamente. Vamos a casa. Hablaremos como es debido. Elena ya se dirigía hacia el vagabundo. Hijo, dijo ella, arrodillándose frente a la silla de ruedas. ¿Qué te hicieron? La mansión Mendoza estaba en el distrito de Marumbi, en un condominio cerrado con seguridad las 24 horas. Cuando el conductor de la pareja detuvo el auto frente a la casa, los empleados miraron con asombro al vagabundo sentado en el asiento trasero junto a la señora Elena. Doña Elena, dijo Rosa,
el ama de llaves que había trabajado para la familia durante 30 años. ¿Qué está pasando? Rosa, respondió Elena, ayudando al vagabundo a salir del auto. Prepara la habitación de Lucas. Los ojos de Rosa se abrieron como platos. Pero doña Elena. Haz lo que digo, Rosa. El ama de llaves miró a ese hombre desfigurado, sucio, oliendo a calle, y luego miró sus ojos. Dios mío, susurró. Oh, Dios mío. Hola, Rosa, dijo el vagabundo. ¿Todavía haces esa torta de zanahoria con glaseado de chocolate? Rosa comenzó a llorar. Niño Lucas, ¿eres realmente tú? Soy yo, Rosa. He vuelto. El ama de llaves abrazó al vagabundo. Sin importarle la suciedad, sin importarle el olor, lo abrazó de la manera en que lo había abrazado tantas veces cuando era niño y corría a mostrarle un dibujo o contarle una historia. Gracias a Dios, repetía entre sollozos. Gracias a Dios. Renato observaba esta escena con una mezcla de esperanza e incredulidad. Como exitoso empresario, había aprendido a no confiar en nadie ni en nada. Los estafadores, personas dispuestas a hacer cualquier cosa por dinero, los había encontrado a menudo. Pero al mismo tiempo, deseaba desesperadamente creer, quería que este hombre desfigurado realmente fuera su hijo. Quería recuperar al muchacho que había criado, al que le enseñó a andar en bicicleta, al que llevó a su primer partido de fútbol. Haremos una prueba de ADN, dijo Renata. Hoy. El vagabundo asintió. Por supuesto, papá. Lo entiendo. Mientras esperaban los resultados de la prueba de ADN, Lucas, si realmente era Lucas, contó su historia. No recuerdo todo, comenzó, sentado en el sofá de la sala donde había pasado tantas tardes de su infancia. Ahora estaba limpio, con ropa limpia, pero todavía en silla de ruedas. Pero te diré lo que sé. Elena sostenía su mano, no la había soltado desde que salieron del cementerio. Aquella noche fuimos al club. Éramos 8 en el auto. Yo, Pedro, Gustavo, Mariana, Fernando, Tiago, Juliana y Bruno. El auto era de Bruno, el Land Rover negro que su padre le había regalado. Renata recordaba a Bruno Figueroa, el hijo de otro empresario adinerado, había recibido el auto como regalo de cumpleaños número 18. En el club nos encontramos con Rafael. Era amigo de Pedro. Pidió que lo lleváramos de regreso. Lucas se quedó en silencio, pasando la mano por su rostro desfigurado. Bebí mucho. Todos bebimos mucho. Bruno insistió en conducir. Dijo que estaba bien. Éramos jóvenes y estúpidos. Elena apretó más fuerte la mano de su hijo. En algún momento de la noche, se me cayó el dije. El que me regalaste, mamá. Estaba borracho, ni siquiera me di cuenta realmente. Rafael lo vio, lo recogió del suelo y dijo que lo guardaría para mí. Renata sintió un escalofrío. El dije que se encontró en el cuerpo, dijo lentamente. Sí, el dije por el cual me identificaron estaba en el cuerpo de Rafael, no en el mío. Elena comenzó a llorar nuevamente. Oh Dios mío, Renata, enterramos al hombre equivocado. Lucas continuó. Bruno conducía demasiado rápido. La carretera era sinuosa. Yo estaba sentado atrás junto a la puerta. No sé exactamente qué pasó, pero recuerdo que el auto derrapó. Recuerdo los gritos. Recuerdo que el auto daba vueltas. Y entonces la puerta se abrió o se rompió, no sé, y fui lanzado fuera. Cerró los ojos, como si reviviera ese momento. Rodé por la pendiente, golpeándome contra rocas, árboles, escuché una explosión, vi un destello de fuego, y luego caí al agua. El río, dijo Renata. Los expertos dijeron que el auto cayó de un acantilado sobre el río. Me arrastró la corriente durante quién sabe cuánto tiempo, no sé cuántos kilómetros. El agua estaba helada. Estaba todo roto. Pensé que iba a morir. Lucas abrió los ojos y miró a sus padres. Pero no morí. Me encontró en la orilla un hombre, un ermitaño que vivía solo en el bosque. Se llamaba abuelo Joaquín. La historia del abuelo Joaquín era casi tan increíble como la supervivencia de Lucas. Joaquín Silva había sido un respetado médico en Belo Horizonte, cirujano de trauma, uno de los mejores del país, hasta que perdió a su esposa e hija en un asalto. Después de eso, abandonó todo, vendió su casa, regaló sus propiedades y se fue a vivir solo en la naturaleza, cerca de una pequeña aldea en el interior del estado de Sao Paulo. Me encontró más muerto que vivo, dijo Lucas. Tenía fracturas por todo el cuerpo, el rostro destrozado, traumatismo craneoencefálico severo.
Durante varias semanas pensó que no sobreviviría. Pero era médico, dijo Renata. ¿Por qué no te llevó al hospital? Lucas sonrió con tristeza. El abuelo Joaquín había muerto para el mundo, papá. Vivía en completo aislamiento. Una vez al mes iba al pueblo por lo más básico. No tenía teléfono, no había internet, nada. Y cuando me encontró, estaba en coma. Hizo todo lo que pudo con lo que tenía a mano. Elena negó con la cabeza, todavía tratando de procesar lo que había escuchado. Pero cuando despertaste, pudiste. Mamá, Lucas la interrumpió suavemente. Cuando desperté, no sabía quién era. No recordaba mi nombre, no los recordaba a ustedes, no recordaba nada. El abuelo Joaquín me llamaba, muchacho. Así viví varios años, como el muchacho que el abuelo Joaquín salvó del río. El silencio en la habitación era pesado. El abuelo Joaquín me cuidó, continuó Lucas. Me enseñó a caminar de nuevo, o más bien, a moverme. Mis piernas nunca se recuperaron completamente. Hizo esta silla de ruedas con sus propias manos, de madera y metal de desecho. Renata miró la vieja silla de ruedas, tosca, casera, claramente hecha por una persona sin recursos. Vivimos así durante 3 años, él y yo, en las profundidades del bosque. Me trató como a un hijo. Yo lo traté como a un padre. Lucas tragó saliva. Lamento decir esto, papá, pero es verdad. Renato asintió. No podía estar celoso de un hombre que había salvado la vida de su hijo. ¿Y qué pasó con ese Joaquín? Preguntó Elena. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas. Murió hace 2 años. Ataque al corazón. No se pudo hacer nada. La parte más difícil de la historia estaba por venir. Cuando el abuelo Joaquín murió, dijo Lucas, aparecieron sus familiares. Gente que no lo había visitado en años, que ni siquiera sabían que estaba vivo. Vinieron por un terreno. Nada especial, pero tenía algo de valor. Elena ya adivinaba lo que vendría después. Te echaron. El mismo día del funeral dijeron que yo era un vagabundo que se había aprovechado de un anciano. Ni siquiera quisieron escuchar mi historia. Me tiraron en la carretera con esta silla. Y lo que llevaba puesto. Pero pudiste haber ido a la policía, dijo Renata. Pudiste pedir ayuda. Papá, no sabía quién era. No tenía documentos, nada. Para todos, yo era solo otro vagabundo con problemas mentales. Tú mismo, ¿cuántas veces te detuviste a escuchar la historia de un vagabundo? Renata bajó la mirada. Era verdad. Nunca se había detenido. Vagué de pueblo en pueblo, pedí limosna, dormí donde pude. Algunas personas fueron amables conmigo, otras no tanto. Me robaron, me golpearon, me humillaron. Pasé por cosas que ni siquiera pueden imaginar. Elena lloraba en silencio. ¿Y la memoria? Preguntó. ¿Cómo recordaste? Lucas respiró profundo. Hace 3 semanas estaba en un pequeño pueblo del interior del estado de Sao Paulo. Estaba mendigando en una tienda cuando vi un televisor a través del escaparate. Mostraban un reportaje sobre el accidente. Decían que habría un evento conmemorativo porque se cumplían 5 años. Hizo una pausa. Y entonces mostraron fotografías de los fallecidos. Y cuando vi mi rostro, cuando vi a ese chico sonriente, algo pasó en mi cabeza. Fue como si se abriera una puerta y todo empezara a regresar en fragmentos, destellos, pero seguía regresando. Renato se levantó y fue a la ventana. Miró el jardín impecable, la piscina azul, los autos de lujo en el garaje. Todo parecía tan insignificante ahora. 5 años, dijo. Estuviste vivo durante 5 años y ni siquiera lo sabíamos. Lo sé, papá. Lo siento. Renata se dio la vuelta. No tienes nada de qué disculparte, hijo. No es tu culpa. El teléfono de Renata sonó. Era el laboratorio con los resultados de la prueba de ADN. Señor Mendoza, dijo la voz al otro lado de la línea. Tengo los resultados. ¿Quiere que se los envíe por correo electrónico o hablamos ahora? Hable, interrumpió Renata. Coincidencia genética del 99.99%. Este hombre es su hijo. Renata colgó, miró a Elena, miró al hombre desfigurado sentado en el sofá. Y por primera vez en 5 años, Renata Mendoza, el empresario de hierro que nunca lloraba en público, cayó de rodillas y sollozó como un niño. Mi hijo, dijo, abrazando a Lucas. Mi hijo ha vuelto. El sol se filtraba a través de las cortinas de la habitación que había pertenecido a Lucas 5 años atrás.
Elena había mantenido todo exactamente como estaba. Pósters de bandas de rock en las paredes, trofeos de natación en el estante, fotos con amigos en el tablero de corcho, un santuario al hijo que pensó había muerto. Lucas despertó desorientado. Por un momento, no supo dónde estaba. Los últimos 2 años había despertado en aceras, en bancas de parques, bajo puentes. Despertar en una cama suave, con sábanas limpias, oliendo a aire acondicionado, parecía irreal. Pero entonces miró el techo y reconoció las estrellas que brillaban en la oscuridad. Elena le había puesto esas estrellas fluorescentes cuando tenía 8 años y le tenía miedo a la oscuridad. Estoy en casa, se susurró a sí mismo. Estoy en casa. La puerta se abrió silenciosamente. Rosa entró con una bandeja de desayuno. Sus ojos todavía estaban rojos de tanto llorar. Buenos días, niño Lucas, dijo, poniendo la bandeja en la mesita de noche. Te traje café, panés de queso frescos, tal como te gustan. Lucas se incorporó en la cama con dificultad. Sus piernas eran difíciles de mover, especialmente por las mañanas. Rosa, no tenías que. Tenía que hacerlo. Necesito cuidarte. Necesito alimentar a este muchacho. Se detuvo y lo miró. Estás tan delgado. ¿Qué te hicieron? La vida, Rosa. La vida me hizo esto. Abajo, Renato ya estaba hablando por teléfono. No había dormido en toda la noche. Había pasado esas horas haciendo llamadas, usando contactos, poniendo todo en marcha. Sí, necesito al mejor abogado de familia, decía. Necesito resolver la situación de mi hijo. Fue declarado muerto hace 5 años, pero está vivo. Sí, sé que es difícil, por eso le estoy pagando. Elena entró a la sala, todavía en bata. Renata, ¿no dormiste? No pude. Hay demasiado por hacer. Lucas no existe legalmente. Su certificado de defunción está registrado. Hay que anular eso, conseguir nuevos documentos, hacer todo. Elena se sentó junto a su esposo. Eso puede esperar. Primero, Lucas necesita recuperarse. Necesita médicos. Tratamiento. Ya hice citas para hoy después del almuerzo. El mejor ortopedista de Sao Paulo examinará sus piernas. También hice cita con un neurólogo y un cirujano plástico. Elena tomó la mano de Renata. Estás haciendo todo bien, pero no olvides respirar. Renata miró a su esposa. Después de 5 años de luto compartido, se habían vuelto más cercanos que nunca. El dolor había fortalecido su matrimonio, no lo había destruido, como sucede con muchas parejas que pierden hijos. Elena, dijo en voz baja. Todavía no puedo creerlo. Nuestro hijo está vivo. Está allá arriba, durmiendo en su habitación. Lo sé, yo tampoco puedo creerlo. Pero al mismo tiempo, Renata vaciló. Al mismo tiempo lo miro y no lo reconozco. Ese rostro lleno de cicatrices, esas piernas que no funcionan, esa voz ronca. Es Lucas, lo sé. El ADN lo confirmó, pero este no es el Lucas que recuerdo. Elena asintió. El Lucas que recordamos murió esa noche. Renata, el que regresó es otro Lucas. Uno mayor, más torturado, más curtido. Pero sigue siendo nuestro hijo, y aprenderemos a reconocer a este nuevo Lucas. Lucas bajó a la sala con ayuda de Rosa. La silla de ruedas casera había sido reemplazada por una moderna que Renata había pedido a mitad de la noche. ¿Cómo estás, hijo?, preguntó Elena. Es extraño, respondió honestamente. Es muy extraño estar aquí. Todo parece igual y diferente al mismo tiempo. Renata se acercó. Lucas, necesitamos hablar de algo. Lo sé, papá, hay muchas cosas que resolver. No solo eso. Renato se sentó en la silla frente a su hijo. Cuando pensamos que habías muerto, muchas cosas cambiaron. Lucas esperó. La empresa creció mucho en estos 5 años, se duplicó en tamaño. Eras mi único heredero, así que trabajé aún más duro para adormecer el dolor. Me sumergí en el trabajo. Entiendo. Pero eso no es todo. Ahora hay otras personas involucradas en el asunto. Elena apartó la mirada. Rosa de repente encontró algo muy interesante que ordenar en el estante. ¿Qué personas?, preguntó Lucas. Renata respiró profundo. Tu tío Marcos, mi hermano. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía exactamente por qué, pero la mención de su tío despertaba algo en él. Una sensación desagradable, una incomodidad que no podía explicar. ¿Qué pasó con el tío Marcos? Cuando muriste, es decir,
Cuando pensamos que habías muerto, yo estaba destrozado y no podía manejar la empresa. Marcos se ofreció a ayudar. Asumió la gestión mientras yo me recuperaba. Y todavía está a cargo. Regresé, por supuesto, pero él se convirtió en mi socio. El 50% de la empresa ahora es suyo. Lucas Gardo Silencio. Le diste la mitad de la empresa al tío Marcos. No se la di. Se la vendí. Necesitaba a alguien con quien compartir esta carga, y él es mi hermano. Elena intervino. Lucas, tu padre estaba destruido. No sabíamos qué hacer. Marcos apareció en el momento justo. Lucas los miró a ambos. ¿Y por qué me parece que no me están diciendo algo? El silencio confirmó su sospecha. Hijo, dijo Elena lentamente. Marcos se casó hace 2 años. ¿Y qué? Siempre fue soltero, pero querer casarse no es un crimen. Se casó con Fernanda. Lucas sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Fernanda. La Fernanda que estaba en el auto aquella noche. La Fernanda que pensó había muerto con los demás. La Fernanda con quien salía en el momento del accidente. Fernanda está viva. La historia resultó ser más complicada de lo que Lucas podía imaginar. La noche del accidente, 9 personas subieron a ese auto. 8 murieron. Pero no eran los 8 que todos pensaban. Fernanda Almeida, la novia de Lucas, se bajó del auto antes de salir del club. Había tenido una discusión con Lucas porque él estaba bebiendo demasiado y llamó un taxi para irse. Nadie lo supo porque ella no les dijo a sus padres de inmediato. Solo lo contó unos días después del accidente cuando la policía fue a interrogarla. Había estado viva todo este tiempo. Y se casó con mi tío. Hijo, han pasado 5 años, dijo Elena. Las personas siguieron adelante. Siguieron adelante, mamá. Yo estaba vivo mientras ustedes seguían adelante. Fui arrastrado por el río. Estaba perdiendo la memoria, viviendo como un vagabundo. No lo sabíamos, Lucas. Pero ella sí sabía que yo estaba muerto. Bueno, pensó que estaba muerto y decidió que lo mejor era casarse con mi tío. Renato trató de intervenir. Lucas Comet. Sé que es demasiada información de golpe. Demasiada información, papá. Mi exnovia ahora es mi tía. ¿Cómo se supone que debo reaccionar a esto? Lucas giró la silla de ruedas y salió rodando de la habitación. Rosa lo siguió. Elena se cubrió el rostro con las manos. Sabía que teníamos que contarlo de otra manera. No había otra manera de contarlo, Elena. Esto es terrible de cualquier forma. En la oficina de Méndez Emprendimientos, Marcos Mendoza releía por tercera vez el mensaje que había recibido de su hermano. Lucas estaba vivo. Una prueba de ADN confirmó que había regresado. Marcos era 4 años menor que Renata. Siempre había vivido a la sombra de su hermano mayor, más exitoso, más respetado. Mientras Renata construía un imperio, Marcos acumulaba fracasos comerciales y relaciones desastrosas. Hace 5 años, la muerte de Lucas fue una tragedia familiar. Pero para Marcos, en secreto se convirtió en una oportunidad. Cuando su hermano fue aplastado por el dolor, finalmente tuvo la oportunidad de demostrar su valía. Asumió la gestión de la empresa, mostró competencia, ganó respeto y conquistó a Fernanda. Fernanda Almeida, la chica más hermosa que Marcos había visto jamás. La novia de su sobrino muerto, vulnerable, sola, necesitando apoyo. Marcos ofreció un hombro en el cual llorar, y gradualmente ofreció más. Ahora ella era su esposa, y él poseía la mitad de una empresa que valía miles de millones. La vida con la que siempre había soñado. Y de repente Lucas regresa de entre los muertos para destruir todo. Cariño, Fernanda entró a la oficina. A sus 28 años, era aún más hermosa que a los 23. El dinero de Marcos le había proporcionado los mejores tratamientos de belleza, la mejor ropa, la mejor vida. ¿Viste el mensaje de Renata?, preguntó. Lo vi. Fernanda se sentó en la silla frente al escritorio de su esposo. Esto es imposible, ¿verdad? Lucas murió. Vi el ataúd. Estuve en el funeral. Parece que enterraron a la persona equivocada. El cuerpo estaba carbonizado. Lo identificaron por el dije. Pero Lucas perdió el dije en el club. Fernanda palideció. Entonces está vivo. ¿Estuvo vivo todo este tiempo? Eso parece. Perdió la memoria, vivió con un ermitaño y se convirtió en vagabundo. Toda una historia. Fernanda se levantó y fue a la ventana. Desde allí podía ver Sao Paulo extendiéndose hasta el horizonte.
La ciudad que había conquistado, la vida que no tenía intención de perder. ¿Qué significa esto para nosotros, Marcos? Marcos se levantó y caminó hacia su esposa. Todavía no lo sé, pero una cosa sé con certeza. No dejaré que nadie destruya lo que hemos construido. Era mi novio Marcos. Lo amaba. Amabas, tiempo pasado. Ahora me amas a mí. Fernanda se volvió hacia su esposo. Por supuesto que te amo. Pero había algo en sus ojos que a Marcos no le gustó. Ese día, Lucas se sometió a una serie de exámenes. El ortopedista examinó sus piernas y negó con la cabeza. Las fracturas sanaron incorrectamente, explicó a Renata y Elena. Sin tratamiento adecuado, los huesos se soldaron de manera desigual. También hay daño nervioso. ¿Volverá a caminar?, preguntó Elena. Con fisioterapia intensiva y posiblemente varias cirugías, puede recuperar algo de movilidad. Pero no mentiré. Es poco probable que vuelva a caminar normalmente. Lucas escuchó todo en silencio. Ya se había resignado a estar en silla de ruedas. No eran sus piernas lo que dolía, era todo lo demás. El neurólogo trajo mejores noticias. Su memoria parece estar recuperándose bien. La lesión cerebral traumática fue grave, pero el cerebro humano tiene una capacidad increíble para regenerarse. Los recuerdos están regresando gradualmente, y esa es una buena señal. ¿Todos los recuerdos?, preguntó Renata. ¿Recordará todo? Quizás tome tiempo, puede venir en destellos, pero sí, es posible que recupere la mayoría de sus recuerdos. Lucas notó algo extraño en la reacción de su padre. Era casi como si Renata estuviera preocupado por esa posibilidad. El cirujano plástico fue el último. Las cicatrices son extensas, dijo, examinando el rostro de Lucas. Quemaduras, cortes y lesiones por impacto. Se pueden mejorar significativamente, pero no se pueden eliminar por completo. Nunca tendrá el mismo rostro que tenía antes. No quiero el rostro que tenía antes, dijo Lucas, sorprendiendo a todos. Este rostro cuenta mi historia. Cada cicatriz es prueba de que sobreviví. Elena comenzó a llorar nuevamente. Parecía que eso era todo lo que había estado haciendo desde que Lucas regresó. El encuentro inevitable tuvo lugar 3 días después. Marcos y Fernanda llegaron a la mansión para cenar. Renata insistió. Somos una familia, dijo. Necesitamos superar esto juntos. Lucas estaba en la sala cuando llegaron. Se había estado preparando mentalmente para este momento, pero ninguna preparación era suficiente. Fernanda entró primero. Estaba elegante como siempre. Vestida con un vestido negro, tacones altos, cabello perfecto. Cuando vio a Lucas, se detuvo en medio de la habitación, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Lucas, dijo. Su voz era casi un susurro. Hola, Fernanda. Se acercó lentamente. Sus ojos se deslizaron sobre las cicatrices, la silla de ruedas, el cuerpo delgado, y luego comenzó a llorar. Pensé que estabas muerto. Pensé que te había perdido para siempre. Lo sé. Sufrí tanto, Lucas. No tienes idea de cuánto sufrí. Lucas la miró, la mujer que había amado a los 23, la mujer que ahora era la esposa de su tío. Pareces haberte recuperado bien, dijo. Fernanda retrocedió como si la hubieran abofeteado. Lucas, yo. Está bien, Fernanda. Han pasado 5 años, las personas siguen adelante. Eso es lo que todos me dicen. Marcos entró a la habitación en ese momento. Sobrino, dijo, abriendo los brazos. Qué alegría que hayas regresado. Lucas no se movió. Tío Marcos. Marcos se acercó y abrazó torpemente a Lucas mientras estaba sentado. Un milagro, dijo Marcos. Un verdadero milagro. Lucas miró a los ojos de su tío, y de repente un recuerdo explotó en su cabeza. Un recuerdo que no sabía que tenía. Era la noche del accidente, unas horas antes de subirse al auto. Lucas estaba en el baño del club cuando entró el tío Marcos. Lucas se sorprendió. Marcos odiaba los clubs. ¿Qué hacía aquí? Tío, ¿qué haces aquí? Marcos sonrió, pero era una sonrisa extraña. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mi sobrino vino a divertirse un poco. ¿Algún problema? No, por supuesto que no. Solo me sorprendió. Marcos se acercó. Lucas, necesito un favor. ¿Qué favor? Tu padre tiene un documento importante en su oficina. Un contrato. Necesito ese contrato. Lucas frunció el ceño. ¿Por qué no se lo pides a él?
Porque no me lo dará. Pero tú tienes acceso a la oficina. Puedes tomarlo por mí. Tío, no voy a robar documentos de mi padre. La sonrisa de Marcos desapareció. No es robar, Lucas. Es un favor. Solo necesito hacer una copia. No, Marcos. Marcos agarró a Lucas del brazo. Escúchame bien, muchacho. Harás lo que te digo. Lucas se soltó. No haré nada y le contaré a mi padre sobre esta conversación. Marcos lo miró con rabia fría. Te arrepentirás de esto, Lucas. Puedes estar seguro de que te arrepentirás. El recuerdo terminó tan repentinamente como había comenzado. Lucas parpadeó, regresando al presente. Marcos todavía estaba parado frente a él, sonriendo. Lucas, ¿estás bien?, preguntó Elena. Sí, dijo, sin quitar los ojos de su tío. Solo fue un recuerdo. Otro recuerdo que regresa. Marcos mantuvo su sonrisa, pero algo había cambiado en sus ojos. Una sombra, una inquietud. Es bueno que tus recuerdos estén regresando, dijo Marcos. Debe ser reconfortante. Sí, respondió Lucas. Muy reconfortante. Recuerdo muchas cosas interesantes. La cena fue tensa. Conversaciones forzadas, silencios incómodos, miradas que decían más que las palabras. Fernanda evitaba mirar a Lucas. Marcos seguía observando. Cuando los invitados se fueron, Lucas fue a su habitación, pero no durmió. Se quedó en la cama, mirando el techo lleno de estrellas fluorescentes, tratando de armar las piezas del rompecabezas cuya existencia ni siquiera conocía. El tío Marcos estaba en el club esa noche. El tío Marcos quería que robara documentos de su padre. El tío Marcos lo amenazó, y unas horas después Lucas casi murió en un accidente. ¿Coincidencia? Lucas ya no creía en coincidencias. Lucas pasó las siguientes 2 semanas haciendo 2 cosas: fisioterapia para su cuerpo e investigación para su alma. Durante el día, se sometía a ejercicios dolorosos prescritos por el fisioterapeuta. Cada sesión era una tortura. Los músculos atrofiados gritaban en protesta. Los nervios dañados enviaban señales confusas: sudor, lágrimas, decepciones. Pero Lucas no se rendía. Había pasado por cosas peores. Pasaba las noches investigando. La habitación de Lucas estaba equipada con una computadora nueva. Cortesía de su padre. Rinata quería que su hijo tuviera lo mejor de todo. Lo que Rinata no sabía era que Lucas estaba usando esa computadora para investigar a su propia familia. Comenzó con los registros de la empresa. Méndez Emprendimientos era una gran constructora con proyectos por todo Brasil. Antes del accidente, Rinato era el único dueño. La empresa valía alrededor de 800 millones de reales. Después del accidente, Marcos compró el 50% de la empresa por 200 millones. Lucas contó 3 veces para asegurarse. La mitad de una empresa que valía 800 millones fue vendida por 200 millones. Un descuento del 50%. Es un negocio absurdo. ¿Por qué lo vendiste tan barato, papá?, murmuró Lucas para sí mismo mientras continuaba explorando. Encontró noticias de la época del accidente. 8 jóvenes muertos en tragedia en la montaña. Cuerpos carbonizados, identificación difícil, familias desconsoladas. Y luego encontró algo interesante, una pequeña nota casi perdida entre las demás. Investigación de la Fiscalía por sospecha de irregularidades en licitaciones gubernamentales. La investigación fue cerrada 3 meses después del accidente. No había suficiente evidencia. Lucas siguió investigando. Descubrió que el fiscal a cargo de la investigación se jubiló anticipadamente 6 meses después de que se cerrara el caso. Compró una casa en la playa en Angra y un apartamento en Miami. Otra coincidencia. A la mañana siguiente, Lucas le pidió a Rosa que lo llevara a la oficina de su padre. Rinata había ido a una reunión, pero Lucas sabía la contraseña de la oficina, siempre la supo. Su padre nunca le ocultaba nada. Joven Lucas, ¿estás seguro de que el doctor Rinata no se enojará?, preguntó Rosa. Rosa, soy su hijo, tengo derecho a entrar a la oficina de mi propio padre. Rosa no parecía convencida, pero ayudó a Lucas de todos modos. La oficina de Renata estaba exactamente como Lucas la recordaba. Las paredes cubiertas con premios y certificados, fotos familiares en el estante, un escritorio de caoba que había pertenecido a su abuelo, y un armario de acero en la esquina donde Rinato guardaba documentos importantes. Lucas se acercó al armario. Estaba cerrado con llave, pero sabía dónde su padre las guardaba. La llave estaba detrás del retrato de su abuelo en un pequeño gancho. Abrió el armario y comenzó a buscar.
Contratos, escrituras de propiedad, informes financieros. Nada de interés. Hasta que encontró una carpeta roja en el fondo de un cajón con la inscripción personal, no abrir. Lucas la abrió. Dentro había una carta. Una carta manuscrita con la letra de Marcos. Renata, sabes lo que sé. ¿Sabes lo que pasará si esto sale a la luz? Cárcel para ti, para mí, para todos los involucrados. No quiero destruirte, eres mi hermano, pero tampoco tengo intención de caer solo. La oferta es simple, 50% de la empresa por 200 millones. Tu conservas tu libertad, yo conservo el silencio. Todos ganan. No me hagas tomar medidas más drásticas. Ya perdiste a tu hijo. No necesitas perder nada más. Marcos. Lucas leyó la carta 3 veces. Sus manos temblaban. Extorsión. Su tío estaba extorsionando a su padre. Y la frase, ya perdiste a tu hijo. Eso no sonaba a condolencia. Sonaba a amenaza. Escondió la carta en el bolsillo de su silla de ruedas, cerró el armario, puso la llave en su lugar. Rosa, llamó, ¿puedes llevarme de regreso a mi habitación? Esa noche, Lucas esperó hasta que la casa estuvo en silencio. Entonces tomó el teléfono y llamó al único número que todavía recordaba de memoria. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien respondiera. ¿Aló? Dr. Moreira, soy Lucas. Lucas Mendoza. Silencio del otro lado. Lucas Mendoza está muerto, dijo finalmente la voz. No, no está muerto. Sobreviví al accidente. Es una larga historia, pero estoy vivo. Más silencio. ¿Cómo sé que eres quien dice ser? Doctor Mareira, usted fue el abogado de mi familia durante 20 años. Me vio crecer, estuvo en mi fiesta de 15 años. La que cuando mamá contrató esa banda horrible y usted bebió demasiado y se cayó a la piscina. Risas ahogadas. Lucas, ¿eres realmente tú? Soy yo, doctor, y necesito su ayuda. Fernando Mareira había sido el abogado de confianza de la familia Méndez hasta hace 3 años, cuando fue reemplazado por un abogado recomendado por Marcos. En ese momento, Renata explicó que era hora de actualizar y traer sangre fresca. Fernando no lo creyó, pero aceptó. ¿Qué podía hacer? Ahora, sentado en la sala de su modesta casa en Pineiros, Fernando miraba a Lucas con una mezcla de asombro y alivio. Dios mío, muchacho, ¿estás vivo? Vivo. Y necesito que me digas qué le pasó a mi padre durante los últimos 5 años. Fernando suspiró. Lucas, hay cosas que no puedo decirte. Privilegio abogado-cliente. Doctor Mareira, mi tío está extorsionando a mi padre. Encontré la carta, y creo que, Lucas vaciló. Creo que mi accidente no fue un accidente. Fernando palideció. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mi tío Marcos estaba en el club esa noche. Me amenazó porque me negué a robar documentos de mi padre. Unas horas después, casi muero en un accidente de auto. Fernando se levantó y caminó hacia la ventana. Se quedó de espaldas a Lucas durante mucho tiempo. Lucas, lo que estoy a punto de decirte podría destruir a tu familia. Mi familia ya está destruida, doctor. Solo quiero la verdad. Fernando se volvió. Hace 5 años, tu familia estaba en problemas. Tu padre hizo algunos negocios turbios. Sobornos para asegurar licitaciones, documentos falsificados, cosas que podrían meterlo en prisión por mucho tiempo. Lucas sintió que su estómago se revolvía. Su padre, un hombre al que admiraba, era corrupto. La fiscalía inició una investigación, continuó Fernando. Tu padre estaba desesperado, y entonces Marcos apareció con una solución. ¿Qué solución? Marcos conocía gente en la fiscalía, gente que podía hacer desaparecer la investigación, pero había un precio. ¿Qué precio? Marcos quería la empresa, quería convertirse en socio, quería poder, y tu padre estaba dispuesto a pagar cualquier cosa para evitar ir a prisión. Lucas digirió la información. Entonces, mi padre vendió la mitad de la empresa a mi tío a cambio de que la investigación básicamente desapareciera. Sí. ¿Y yo dónde estoy en toda esta historia? Fernando vaciló. Lucas, tú eras el heredero. Mientras estuvieras vivo, incluso si Marcos tuviera el 50% de la empresa, nunca tendría el control total. Cuando tu padre muera, tú heredarías el 50% restante. Marcos siempre sería un socio minoritario a largo plazo. Lucas entendió. Pero si estoy muerto. Si estás muerto, tu padre ya no tiene herederos.
Y en el estado emocional en que estaba, Marcos pudo manipularlo de cualquier manera que quisiera, incluso eventualmente conseguir una participación mayor en la empresa. Entonces, mi tío me mató para heredar la empresa. Fernando negó con la cabeza. No sé si te mató, Lucas. No tengo pruebas, pero el momento del accidente siempre me pareció extraño. La forma en que Marcos apareció para salvar el día, la forma en que se acercó a tu novia, a Fernanda. Sí, siempre me pareció extraño que se casara con ella, como si estuviera borrando todos los rastros de ti. Lucas regresó a casa con la cabeza dando vueltas. Su padre era corrupto, su tío era un extorsionador y posiblemente un asesino. ¿Y Fernanda, cuál era su papel en todo esto? Lucas necesitaba averiguarlo, pero no podía hacerlo solo. A la mañana siguiente, le pidió a Rosa que llamara a Elena. Necesitaba hablar con su madre. Elena entró a la habitación con el rostro preocupado. ¿Qué pasa, hijo? Rosa dijo que era urgente. Mamá, siéntate aquí. Lucas señaló la silla junto a la cama. Necesito preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesta conmigo. Elena se sentó, las manos cruzadas sobre las rodillas. Por supuesto, hijo, pregunta. ¿Qué sabes sobre los negocios de papá? Elena apartó la mirada. Lucas, no me meto en los negocios de tu padre. Tú lo sabes. Mamá, mírame. Elena miró, había lágrimas en sus ojos. Mamá, sé sobre los sobornos, sé sobre la investigación de la fiscalía, sé sobre la extorsión del tío Marcos. Elena comenzó a llorar. ¿Cómo sabes todo esto? No importa cómo lo sé, lo que importa es que lo sé, y necesito saber si tú también lo sabías. Elena sollozó. Me enteré hace 2 años. Encontré algunos documentos por accidente y hablé con tu padre. Me contó todo. Y no dijiste nada. No lo hice. ¿Qué podía hacer, Lucas? ¿Denunciar a mi propio esposo, destruir nuestra familia? Lucas tomó la mano de su madre. Mamá, nuestra familia ya está destruida, solo que ustedes no se han dado cuenta todavía. Ese día, Lucas recibió una visita inesperada. Fernanda apareció en la puerta de su habitación, sola. ¿Puedo entrar? Lucas vaciló, pero asintió. Fernanda entró y cerró la puerta. Se veía diferente, sin maquillaje, el cabello recogido en una cola de caballo. Ropa simple. Se parecía a la Fernanda de hace 5 años, a la chica de 23 años de la que Lucas se había enamorado. Lucas, necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre la noche del accidente. Lucas sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué hay sobre la noche del accidente? Fernanda se sentó en el borde de la cama. Mentí, Lucas. Les mentí a todos. A la policía, a tu familia, a Marcos. ¿Mentiste sobre qué? Fernanda respiró profundo. No me bajé del auto por nuestra discusión. Me bajé porque Marcos me dijo que me bajara. Lucas sintió que su sangre se congelaba. ¿Qué? Marcos estaba en el club esa noche, ¿recuerdas? Recuerdo. Me encontré con él en el baño. Me encontró a mí también, después de ti. Me llevó aparte y me dijo que necesitaba irme. Dijo que era importante, que algo malo estaba a punto de suceder y que yo necesitaba estar lejos cuando sucediera. Lucas no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y obedeciste sin preguntar nada? Fernanda comenzó a llorar. Le tenía miedo, Lucas. Marcos siempre me dio miedo. Había algo en sus ojos que me aterrorizaba. Y esa noche estaba diferente, excitado, agitado. Tenía miedo de lo que podría hacer si no lo escuchaba. Entonces te fuiste y me dejaste allí para morir. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Pensé que solo estaba siendo paranoico. Pensé que era solo su personalidad rara. Nunca imaginé que... Fernanda no pudo terminar la frase. Lucas sintió que la rabia crecía dentro de él, pero junto con la rabia vino la pregunta, ¿por qué me estás diciendo esto ahora? Fernanda así secó las lágrimas. Porque no puedo vivir con este secreto más. Porque cada día miro a Marcos y recuerdo esa noche. Porque desde que regresaste no puedo dormir. ¿Y qué quieres que haga? Katie, perdón. No, sé que nunca me perdonarás. No merezco perdón. Fernanda miró a los ojos de Lucas. Quiero ayudarte a destruirlo. Lucas pasó 3 días pensando en la oferta de Fernanda. Podría ser una trampa. Marcos podría haberla enviado para averiguar qué sabía Lucas. Después de todo, ella era su esposa.
Dormía en la misma cama con él cada noche. Pero había algo en los ojos de Fernanda que Lucas reconocía. Miedo. El mismo miedo que había visto tantas veces en el espejo cuando vivía en la calle. Al cuarto día, le envió un mensaje: reunámonos mañana a las 3 de la tarde en el jardín cerca de la casa. Ven sola. Fernanda apareció justo a tiempo. Lucas esperaba bajo el árbol donde se había roto el brazo a los 7 años. El mismo árbol que su madre amenazó con cortar después del accidente, pero su padre lo protegió. El árbol no tiene la culpa, dijo Rinat entonces. El niño fue descuidado. Siéntate, dijo Lucas, señalando un banco de piedra. Fernanda se sentó. Lucas, ¿pensaste en lo que dije? Pets. Y tengo preguntas. Puedes preguntar. ¿Por qué te casaste con él? Si le tenías tanto miedo, ¿por qué aceptaste casarte con él? Fernanda bajo la mirada. Porque no tuve opción. Todos tienen una opción. No, Lucas, yo no la tuve. Suspiró profundamente. 6 meses después del accidente, Marcos me encontró. Dijo que sabía que me había bajado del auto antes. Dijo que tenía pruebas de que yo sabía que algo iba a suceder y aún así no advertí a nadie. ¿Y sabías? No, ya te lo dije, no sabía nada. Pero Marcos dijo que nadie me creería. Dijo que si la historia salía a la luz, iría a prisión como cómplice de asesinato. Lucas entendió. Te extorsionó. Me extorsionó también. Dijo que si me quedaba con él, me protegería. Dijo que era la única manera de estar segura de que nunca sería acusada de nada. ¿Y le creíste? Estaba aterrorizada, Lucas. Tenía 23 años. Mi novio acababa de morir. Y de repente un hombre me dice que podría ir a prisión por el resto de mi vida. Lucas miró a Fernanda durante mucho tiempo. La rabia que sentía se estaba convirtiendo en algo más. No exactamente lástima, pero algo similar. ¿Te trata bien? Fernanda rió amargamente. Marcos no sabe tratar bien a nadie. Me exhibe en fiestas, me llena de joyas, me da todo lo que se puede comprar con dinero. Pero cuando estamos solos. No terminó la frase y no era necesario. De acuerdo, dijo Lucas. De acuerdo, aceptaré tu ayuda, pero si me estás mintiendo, si esto es una trampa, te juro por Dios que te destruiré junto con él. Fernanda asintió. Entiendo. Entonces dime todo lo que sabes, todo lo que has visto o escuchado en los últimos 5 años. No omites nada. Fernanda comenzó a hablar. Lo que Fernanda dijo durante las siguientes 2 horas hizo que Lucas se sintiera enfermo. Marcos no solo arregló el accidente, lo planeó todo con anticipación. Sabía que Lucas y sus amigos irían a ese club esa noche. Sabía que Bruno sería el conductor. Siempre bebía demasiado e insistía en conducir. Sabía que el camino de regreso era peligroso y lleno de curvas y desfiladeros. No tuvo que hacer mucho, solo asegurarse de que Bruno bebiera más de lo habitual. Y para eso contrató a alguien para que le subiera las copas al chico toda la noche. No era exactamente asesinato, dijo Fernanda. Más bien, crear las condiciones para que ocurriera un accidente. 8 personas murieron, dijo Lucas. Es asesinato. Lo sé, lo sé. Lucas sintió una sensación creciente de náusea. Sus amigos, Pedro, Gustavo, Mariana, Juliana, Bruno, Tiago y Rafael, el amigo de Pedro que en el último momento pidió que lo llevaran, todos murieron porque Marcos quería deshacerse de un sobrino inconveniente. Hay una cosa más, dijo Fernanda. ¿Más? ¿Qué podría ser peor que esto? Fernanda vaciló. Lucas, tu accidente no fue el único. La sangre de Lucas se congeló. ¿Qué quieres decir? 2 años antes de que nacieras, tu madre tuvo otro hijo, un niño. Se llamaba Gabriel. Lucas conocía la historia. Gabriel murió del síndrome de muerte súbita del lactante a los 3 meses. Fue una tragedia de la que la familia nunca se recuperó. Elena todavía tenía fotos del bebé en una caja en el fondo del armario. Gabriel murió de causas naturales, dijo Lucas. Todos pensamos eso, pero un día escuché a Marcos hablando por teléfono. Estaba borracho y no sabía que yo estaba escuchando. Dijo, funcionó la primera vez, funcionará de nuevo. Lucas sintió que el mundo giraba. ¿Estás diciendo que Marcos mató a mi hermano? Estoy diciendo que lo escuché decir eso. No tengo pruebas. Pero, Lucas, no eres el primer heredero que elimina. Eres el segundo. Lucas no durmió esa noche, ni las siguientes 3. Gabriel, su hermano mayor,
el bebé que murió antes de que él naciera, la tragedia de la que sus padres nunca se recuperaron, asesinado. Lucas siempre se preguntó, ¿por qué mi madre se ponía tan triste cerca del cumpleaños de Gabriel? ¿Por qué se encerraba en su habitación y lloraba durante horas? Ahora entendía. Elena no solo estaba de luto por un hijo que había muerto, estaba de luto por un hijo que le habían arrebatado. Y el asesino se sentaba en la mesa cada domingo, sonriendo, brindando, fingiendo ser parte de la familia. Lucas necesitaba pruebas. Necesitaba algo concreto, algo irrefutable, algo que pudiera llevar a la policía para que Marcos no lograra escapar. Y sabía exactamente dónde empezar a buscar. La oficina de Marcos estaba en el piso 15 del edificio Méndez Emprendimientos. Una oficina enorme con vista a la avenida Paulista, decorada con obras de arte caras y muebles importados. La oficina de un hombre que quería que todo el mundo supiera lo exitoso que era. Lucas no podía ir allí en persona. Ni siquiera podía entrar al edificio sin llamar la atención. El hombre en silla de ruedas con el rostro desfigurado y cicatrices no habría pasado desapercibido, pero Fernanda sí podía. Guarda todo en una caja fuerte detrás del cuadro en la sala de recepción, dijo Fernanda. Lo vi abrirla una vez. El código era de 6 dígitos. No tuve tiempo de ver cuáles eran. ¿Puedes averiguarlo? Puedo intentarlo. Pero, Lucas, si me atrapa rebuscando en sus cosas, no estarás solo. Te guiaré por teléfono, y si algo sale mal, finge que estabas buscando otra cosa. Fernanda aceptó, pero Lucas vio miedo en sus ojos. El plan se llevó a cabo 3 días después. Marcos tenía un viaje de negocios a Río de Janeiro. Debía estar fuera todo el día. Era la oportunidad perfecta. Fernanda entró a la oficina a las 10 de la mañana, fingiendo que venía a recoger algunos documentos que Marcos había pedido. La secretaria no se sorprendió. Fernanda de vez en cuando aparecía en la oficina. Estoy adentro, susurró al teléfono. Bien, dijo Lucas del otro lado de la línea. Ve al cuadro en la pared detrás del escritorio. Es un cuadro abstracto grande con manchas rojas y negras. Lo veo. Levanta el cuadro lentamente. La caja fuerte debe estar detrás de él. Lucas escuchó a Fernanda moverse. El sonido del marco raspando contra la pared. La encontré. Es una caja fuerte pequeña empotrada en la pared. Hay un teclado numérico. Intenta con su fecha de nacimiento. July 1569 inch. El sonido de teclas siendo presionadas. Señal de error. No funcionó. Intenta al revés. July 1569. Más teclas. Otra señal de error. Todavía nada. Lucas pensó. Marcos era un narcisista. Todo giraba en torno a él. Si no su fecha de nacimiento, ¿entonces qué? Intenta con la fecha en que se convirtió en socio de la empresa. December 9, 19 inch. Fernanda Marco. Otra señal. Clic se abrió. Lucas sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué hay adentro? Varios segundos de silencio mientras Fernanda examinaba el contenido. Dinero. Mucho dinero. Fajos de billetes de $100. Deja el dinero. ¿Qué más? Documentos, carpetas, una pistola. No toques la pistola. Toma los documentos y fotografía todo. Lucas escuchó el sonido del teléfono de Fernanda tomando foto tras foto. Lucas, la voz de Fernanda temblaba. Hay una carpeta aquí con el nombre de Gabriel. El corazón de Lucas se detuvo. Toma esa carpeta, fotografía todo. Más sonidos de fotografías. Oh Dios mío, Lucas. Oh Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es? Son informes médicos de Gabriel. Y luego hay una carta aquí. Una carta de Marcos a alguien llamado Dr. Fabio. ¿Qué dice la carta? Fernanda comenzó a leer con voz temblorosa. Dr. Fabio, como acordamos, le envío el pago por el servicio prestado. Gracias por su confidencialidad y eficiencia. El procedimiento se llevó a cabo exactamente como se planeó, sin dejar rastros. Atentamente, Marcos Méndez. Lucas quería gritar. ¿Cuál es la fecha de esa carta? 15 de agosto de 1994. 3 días después de la muerte de Gabriel. Silencio. Lucas, realmente mató a tu hermano y guardó la evidencia. ¿Por qué alguien guardaría evidencia de un crimen? Fernanda pensó por un momento. Seguro, chantaje. Si este doctor Fabio hubiera intentado hablar, Marcos habría tenido pruebas de que él también estaba involucrado. Tenía sentido.
Eso era exactamente lo que Marcos haría. Guardar información comprometedora sobre todos, asegurarse de que nadie pudiera traicionarlo sin destruirse a sí mismo al mismo tiempo. Fernanda, ¿hay algo más ahí? Hay otra carpeta con tu nombre. Lucas Cerro Los Ojos. Fotografía todo. Las fotografías que Fernanda tomó contaban la historia completa de las atrocidades de Marcos Méndez. La carpeta de Gabriel contenía registros médicos falsos, la carta al misterioso doctor Fabio y recibos de pago. Marcos había contratado a un médico para matar a un bebé de 3 meses y hacerlo pasar como síndrome de muerte súbita del lactante. La carpeta de Lucas contenía aún más material. Mensajes de WhatsApp impresos que mostraban cómo Marcos coordinó con alguien llamado R los detalles de la noche del accidente, recibos de pago a este R, quien aparentemente era el responsable de que Bruno se emborrachara más de lo debido. Mapas de la carretera donde ocurrió el accidente, con marcas sobre las áreas más peligrosas. Y lo más aterrador, la lista de nombres. 8 jóvenes que estaban en el auto con el nombre de Lucas encerrado en un círculo rojo. Marcos no quería matar a 8 personas, quería matar a una. Los otros 7 eran lo que probablemente llamaba daños colaterales. Lucas miró estas fotos durante horas. Cada documento era un cuchillo en el corazón. Su tío, el hermano de su padre, había planeado fríamente su muerte, mató a sus amigos sin remordimiento, mató a un bebé de 3 meses y vivió tranquilamente, casado con su exnovia, dueño de la mitad de la empresa familiar. Eso tenía que cambiar. Lucas sabía que no podía simplemente ir a la policía. Marcos tenía conexiones, había comprado gente en la fiscalía, como el fiscal que cerró la investigación contra Renata. Si Lucas aparecía con esta evidencia, podría desaparecer. Marcos podría ser advertido. Podría escapar, destruir evidencia, eliminar testigos. Se necesitaba un enfoque diferente, se necesitaba una trampa. Y para eso necesitaba a un hombre del que nunca pensó que pediría ayuda. Su padre. La conversación con Rinat fue la más difícil en la vida de Lucas. Sentados en el estudio en casa, padre e hijo se miraron durante mucho tiempo antes de que alguien hablara. Papá, lo sé todo. Renat Paladesio. ¿De qué estás hablando? Sobre los sobornos, sobre la investigación de la fiscalía, sobre la extorsión de Marcos, sobre cómo le vendiste la mitad de la empresa a cambio de que el problema desapareciera. Rinato abrió la boca para hablar, pero Lucas levantó la mano. Espera, eso no es todo. También sé sobre Gabriel. Rinato frunció el ceño. ¿Qué hay sobre Gabriel? Sé que no murió de causas naturales. Sé que Marcos lo mató. Rinato se puso de pie de un salto. ¿Qué, Lucas? Esto es una locura. Gabriel murió del síndrome de muerte súbita del lactante. Los médicos lo confirmaron. Los médicos que pagó Marcos. Lucas sacó su teléfono del bolsillo y le mostró a su padre las fotografías. Mira esto. Míralo con tus propios ojos. Rinato tomó el teléfono con manos temblorosas y pasó foto tras foto, documento tras documento. El color se drenó de su rostro con cada página. No, susurró. No puede ser. Puede ser, papá. Y no es solo Gabriel. Lucas pasó a las fotos de la carpeta con su nombre. Planeó mi accidente también. Coordinó todo. Mató a mis amigos para matarme a mí. Rinat se sentó pesadamente. Parecía que había envejecido 20 años en 5 minutos. No lo sabía, dijo con voz quebrada. Lucas, te juro que no lo sabía. Pensé que el chantaje era sobre negocios. Nunca imaginé que él era capaz de... Lo sé, papá, te creo. Rinat comenzó a llorar. Lucas nunca había visto a su padre llorar así, ni siquiera en el funeral que pensaron que era el suyo. Mi hermano, sollozó Rinat. Mi hermano mató a mis hijos. Lucas dejó que su padre llorara. También tenía derecho a hacerlo. Después de unos minutos, Rinato se recompuso. ¿Qué quieres hacer? Quiero destruirlo. Quiero que pague por todo lo que hizo. Pero necesito tu ayuda. ¿Qué necesitas? Necesito que llames a una reunión familiar aquí en casa. To Mama Marcos y Fernanda. Diles que es para discutir mi regreso a la familia, mi regreso a la empresa. Marcos aceptará porque quiere tener el control de la situación. Y luego déjamelo a mí. La reunión fue programada para el sábado siguiente. Marcos llegó puntual, vestido con un traje caro, con una sonrisa confiada en su rostro. Fernanda caminaba detrás, tensa, evitando mirar a Lucas. Familia, dijo Marcos, abriendo los brazos.
Qué bueno que estemos todos aquí. Se sentaron en el comedor. Renata a la cabecera de la mesa, Elena junto a él. Marcos y Fernanda de un lado, Lucas del otro en su silla de ruedas. Entonces, comenzó Marcos. Rinat dijo que querías discutir tu regreso a la empresa. Lucas. Me alegra que estés pensando en el futuro. Me alegra que estés entusiasmado, tío. Por supuesto que estoy entusiasmado. Eres mi sobrino. Tu recuperación es importante para todos nosotros. Lucas asintió lentamente. Sabes, tío, he estado pensando mucho en el pasado estos últimos días, sobre cosas que sucedieron, cosas que olvidé y ahora recuerdo. Algo cambió en los ojos de Marcos. Una sombra de ansiedad. Es natural. Pasaste por un trauma terrible. Es verdad. Pasé por mucho trauma. Un accidente, años viviendo en la calle. Pero ¿sabes cuál fue el trauma más aterrador? ¿Cuál? Descubrir que mi propio tío intentó matarme. El silencio en la habitación fue absoluto. Elena se llevó la mano a la boca. Fernanda cerró los ojos. Rinat miró a su hermano con una expresión que Lucas nunca había visto antes. Marcos dio una risa forzada. Lucas, ¿de qué estás hablando? Te golpeaste la cabeza más fuerte de lo que pensábamos. No, no lo hice, tío. De hecho, mi cabeza está más clara que nunca. Lucas sacó un sobre del bolsillo de su silla de ruedas. ¿Reconoces esto? Marcos miró el sobre. ¿Qué es eso? Son copias de documentos que guardabas en tu caja fuerte. La caja fuerte detrás del cuadro abstracto en tu oficina. Código 12 de septiembre de 19. La fecha en que te convertiste en socio de la empresa. Marcos palideció. ¿Entraste a mi oficina? Yo no, pero alguien lo hizo. Lucas miró a Fernanda. Alguien a quien deberías haber tratado mejor. Marcos se volvió hacia su esposa. Fernanda, ¿hiciste esto? Fernanda no respondió. Mantuvo los ojos cerrados, las manos cruzadas en su regazo. No importa quién lo hizo, continuó Lucas. Lo que importa es lo que encontramos. Abrió el sobre y sacó las fotografías impresas. ¿Quieres que te lea, tío, o prefieres contarle a la familia tú mismo? Marcos se levantó. Esto es ridículo. No voy a quedarme aquí sentado y escuchar acusaciones de... ¿De quién, Marcos? La voz de Rinatu cortó el aire como una cuchilla. ¿De quién? Termina la frase. Marcos miró a su hermano. Rinat, no puedes creer estas tonterías. El chico está confundido, traumatizado. Siéntate. La palabra fue dicha con tal poder que Marcos automáticamente obedeció. Rinato tomó las fotografías de las manos de Lucas y las colocó en la mesa una por una. Esta carta que escribiste a un tal doctor Fabio 3 días después de la muerte de Gabriel, agradeciéndole por el servicio prestado y por la confidencialidad. Elena se llevó la mano a la boca. Esta es tu correspondencia con alguien llamado R planeando el accidente que casi mató a mi hijo. Detalles sobre el club, la carretera, cómo asegurarse de que el conductor estuviera demasiado borracho para conducir el auto. Marcos estaba pálido como un cadáver. Y esta, Rinato tomó la última fotografía. Es una lista de los nombres de todos los que estaban en el auto esa noche, con el nombre de Lucas encerrado en un círculo rojo. El silencio duró una eternidad. Entonces Elena se levantó, caminó hacia Marcos y le dio una bofetada en la cara con todas sus fuerzas. «Mataste a mi bebé», gritó. Mataste a mi Gabriel. Marcos no reaccionó. Solo se quedó ahí con la marca roja de la mano de Elena en su rostro. «Voy a llamar a la policía», dijo Renato, tomando el teléfono. Espera. Todos miraron a Lucas. Antes de llamar a la policía, quiero escucharlo de él. Quiero que lo explique. Quiero entender por qué. Marcos miró a su sobrino. Por un momento la máscara cayó. La sonrisa falsa, la pose de persona exitosa. Todo se fue. Lo que quedó fue algo frío, calculador, vacío. ¿Quieres saber por qué? Marcos rió amargamente. Porque lo merecía. Siempre merecí más de lo que obtuve. Marcos, comenzó Renato. Calate Renato. ¿Quieres la verdad? Entonces escucha la verdad. Marcos se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Viví a tu sombra toda mi vida. Rinat es el hijo perfecto. Rinat es el empresario exitoso. Rinat es el esposo ejemplar, el padre devoto. ¿Y quién era yo? Era el hermano menor que nunca llegó a nada. ¿Entonces mataste a mis hijos por envidia? No fue envidia,
fue justicia. Marcos señaló a Renata. Tú lo tenías todo, una empresa, una esposa, hijos, respeto, y yo no tenía nada, nada. Así que decidí tomar lo que me pertenecía por derecho. Elena lloraba en silencio. Gabriel era un bebé, dijo. Tenía 3 meses. ¿Qué te hizo? Era un obstáculo. Igual que Lucas era un obstáculo, igual que cualquier heredero sería un obstáculo. Marcos se encogió de hombros, como si estuviera hablando de negocios, no de asesinato. No tengo nada contra los niños. Solo necesitaba que no existieran. Lucas sintió una rabia tan profunda que dolía. ¿Y mis amigos, Pedro, Gustavo, Mariana, los demás, qué te hicieron? Terminaron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Secede. Eres un monstruo. Marcos sonrió. Soy un sobreviviente. Y los sobrevivientes hacen lo que tienen que hacer. Renato tomó el teléfono. Se acabó, Marcos. Pagarás por todo esto. Marcos sonrió de nuevo. ¿Crees eso? ¿Crees que no tengo un plan de respaldo? Miró a Renata. Si yo caigo, tú caes conmigo. Tengo evidencia de todo lo que hiciste. Sobornos, documentos falsificados, licitaciones fraudulentas. Irás a prisión conmigo. Rinat vaciló. Lucas. Llama a la policía, papá. Lucas, ¿escuchaste lo que dijo? Lo escuché, y no me importa. Lucas miró a su padre. Hiciste cosas malas. Tendrás que responder por ellas. Pero lo que hiciste no es nada comparado con lo que él hizo. Tú robaste dinero, él mató personas. Rinat miró a su hijo durante mucho tiempo, luego asintió. Tienes razón. Marcó el número. Sí, la policía. Mi nombre es Renata Mendoza. Necesito denunciar un crimen, o más bien, varios crímenes, incluidos algunos que yo mismo cometí. Marcos intentó correr hacia la puerta, pero Rosa estaba parada allí, sosteniendo una sartén de hierro fundido como un arma. Siéntate, bastardo, dijo. No vas a ninguna parte. La policía llegó 15 minutos después. Marcos fue arrestado en el momento y acusado de doble homicidio con agravantes, intento de asesinato y una serie de otros cargos que los abogados todavía estaban contando. Renata también fue llevado, pero como testigo colaborador de la investigación. Su abogado ya estaba negociando un acuerdo. A cambio de testimoniar contra Marcos y devolver el dinero, Renato probablemente recibiría una sentencia más corta, posiblemente incluso una sentencia suspendida por soborno. Fernanda testificó, contando todo lo que sabía. Ella también fue considerada una víctima, no una cómplice. El chantaje que Marcos le aplicó fue documentado e incluido en los cargos. Elena se quedó en casa, abrazando a Lucas, llorando y riendo simultáneamente. Se acabó, repetía. Finalmente se acabó. El juicio de Marcos Mendoza duró 3 meses. Fue el caso más comentado del país. Los medios no hablaban de otra cosa, el empresario asesino, el sobrino resucitado, la tragedia que sacudió a una de las familias más ricas de Sao Paulo. Lucas testificó durante 2 días completos. Contó su historia de principio a fin. El accidente, la pérdida de memoria, los años viviendo en la calle, la revelación de la verdad. El jurado lloró. El juez tuvo que tomar descansos para recuperarse. Marcos fue sentenciado a 87 años de prisión. 2 términos de 30 años por homicidio agravado. Uno por Gabriel y otro por los 8 jóvenes que murieron en el accidente. Otros 12 años por intento de asesinato de Lucas. Otros 15 años por varios otros crímenes, incluidos chantaje, extorsión y corrupción. Nunca verá la luz del día como hombre libre de nuevo. Un año después, Lucas no estaba completamente de pie sobre sus pies. Todavía necesitaba muletas. Todavía cojeaba, todavía sentía dolor en los días fríos, pero estaba de pie. La fisioterapia funcionó mejor de lo que los médicos esperaban. Eres terco, dijo la fisioterapeuta. Ayuda mucho. Lucas sonrió. Aprendí a ser terco en la calle. Los que no son tercos no sobreviven. La empresa fue reestructurada. La participación de Marcos fue confiscada por el tribunal para pagar compensaciones a las familias de las víctimas. Renato se convirtió nuevamente en el propietario mayoritario, pero ahora Lucas también era socio. Compartían la gestión. Tienes talento para los negocios, dijo Renata un día. Más de lo que pensaba. Aprendí observándote, papá, lo bueno y lo malo. Renata bajó la cabeza. Lo sé, me equivoqué,
Hijo. Sé que hice cosas terribles. Lo hiciste, pero estás pagando por ellas. Estás intentando ser mejor. Eso es lo principal. La relación entre padre e hijo nunca sería la misma de nuevo. Había cicatrices allí también, como las cicatrices en el rostro de Lucas. Pero las cicatrices podían sanar, podían convertirse en parte de la historia, no en su final. Fernanda solicitó el divorcio de Marcos el día después de su arresto. El proceso fue rápido. No quería nada de él, ni dinero, ni bienes raíces, ni propiedades. Solo quería deshacerse del apellido Méndez y reconstruir su vida. Lucas se encontró con ella por última vez unos meses después del juicio. Se mudaba a Portugal y quería empezar de nuevo donde nadie la conociera. Lucas, dijo. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito que sepas que lo siento mucho por todo. Lo sé, Fernanda. ¿Me perdonas? Lucas pensó por un momento. Te perdono por no advertirme esa noche. No sabías lo que iba a pasar, no podías saberlo. Y por casarte con él, eso tendrás que perdonártelo tú misma. No me corresponde a mí hacerlo. Fernanda asintió, lágrimas en sus ojos. Gracias por darme la oportunidad de hacer lo correcto al final. Cuídate, Fernanda. Tú también, Lucas. Se fue. Lucas nunca la volvió a ver. En el aniversario de su regreso, Lucas fue al cementerio, no a visitar la tumba falsa que todavía llevaba su nombre. Ya había sido removida y reemplazada con una placa conmemorativa sobre las víctimas reales del accidente. Vino a visitar al abuelo Joaquín, el hombre que lo salvó. Fue enterrado nuevamente en el cementerio de Sao Paulo. Lucas pagó por una tumba decente con una lápida de mármol y una placa de bronce. Joaquim Silva, médico, Salvador de Vidas, Padre del Corazón. Lucas se quedó allí durante mucho tiempo, apoyado en sus muletas, mirando la lápida. Gracias, dijo finalmente. Por todo, por salvarme, por cuidar de mí, por darme una segunda oportunidad. No estaría aquí si no fuera por ti. El viento sopló suavemente, agitando las hojas de los árboles. Prometo que no será en vano. Viviré una vida digna. Ayudaré a personas de la manera en que tú me ayudaste. Honrar tu memoria. Lucas colocó un ramo sencillo de flores en la base de la lápida. Margaritas, las flores favoritas del abuelo Joaquim. Descansa en paz, padre. Te lo mereces. 2 años después, Lucas abrió la Fundación Joaquim Silva, una organización dedicada a ayudar a personas sin hogar en su reintegración a la sociedad. La fundación ofrecía comida, refugio, atención médica, apoyo psicológico, capacitación vocacional. Todo lo que Lucas deseaba haber tenido cuando vivía en las calles. Cientos de personas asistieron a la inauguración, empresarios, políticos, celebridades, pero también expersonas sin hogar que fueron ayudadas por el proyecto piloto. Personas que ahora tenían trabajos, vivienda, dignidad. Lucas subió al escenario, todavía con muletas, pero de pie. Pasé 2 años de mi vida en las calles, comenzó. Fui ignorado, humillado, tratado como basura. Pero una persona no me ignoró. Una persona me vio como un ser humano. Una persona me salvó. Miró al salón. El abuelo Joaquín tenía poco. Vivía solo en medio del bosque, con casi nada. Pero tenía lo que realmente importa, compasión, humanidad, amor al prójimo. Elena lloraba en la primera fila. Renata le sostenía la mano. Esta fundación es mi manera de honrar su memoria. De asegurar que otras personas tengan la misma oportunidad que tuve yo de demostrar que una persona puede cambiar el mundo una persona a la vez. Los aplausos llenaron el salón. Lucas miró al cielo a través de las ventanas del auditorio. Gracias, abuelo Joaquín, susurró. Gracias por enseñarme lo que realmente importa. Esa noche, Lucas regresó a casa y entró a la habitación que había sido suya toda su vida. Las estrellas fluorescentes todavía brillaban en el techo. Los pósters de bandas de rock todavía colgaban en la pared. Las fotos con amigos todavía estaban en el tablero, pero ahora también había fotos nuevas allí. Fotos de la inauguración de la fundación, fotos con los primeros tutelados, fotos de la nueva vida construida sobre las cenizas de la vieja. Lucas se sentó en la cama y miró alrededor de la habitación. Había perdido tanto: juventud, salud, amigos, años. Tenía cicatrices que nunca se desvanecerían. Tenía recuerdos que todavía dolían. Pero también ganó sabiduría, fuerza, propósito, una segunda oportunidad que la mayoría de las personas nunca obtienen. Mamá, papá, estoy vivo.
Las palabras que había gritado en el cementerio 2 años atrás resonaron en su cabeza. Sí, estaba vivo. Y por primera vez desde el accidente, no era solo un hecho, era una bendición.